¿Hasta dónde puede llegar la violencia cuando nadie puede escapar y todo queda grabado? Desde disturbios mortales, peleas organizadas y ataques que estallan en segundos, hasta enfrentamientos reales dentro de algunas de las prisiones más peligrosas del mundo. Hoy veremos las peleas carcelarias más brutales jamás captadas en cámara, momentos donde el control desaparece y la supervivencia lo es todo. Número 3. Disturbio en la prisión de Topo Chico. Monterrey, México. El aire nocturno alrededor del penal de Topo Chico se ve interrumpido por sirenas y humo. En el interior, reina el caos mientras dos facciones rivales del cártel de los Zetas libran una brutal batalla por el control. 49 reclusos no sobrevivirían a la noche. Este violento enfrentamiento comenzó poco antes de la medianoche, desencadenado por una lucha de poder entre dos enemigos de larga data. Un grupo estaba liderado por Juan Pedro Zaldívar Farías, conocido como Z27, mientras que el otro seguía a Jorge Iván Hernández Cantú, figura vinculada al cártel del Golfo. La lucha se convirtió rápidamente en una salvaje refriega con reclusos armados con martillos, garrotes y navajas improvisadas. El gobernador Jaime Rodríguez describió la escena como un baño de sangre. Se recuperaron al menos 60 martillos, 86 cuchillos y 120 navajas tras la masacre. Muchas víctimas presentaban señales de haber sido atacadas con hachazos, golpes o quemaduras. Prueba de la brutalidad que se desató en esos oscuros pasillos. A pesar de la violencia, ningún recluso logró escapar durante el caos. Fuera de los muros de la prisión, familias desesperadas esperaban noticias de sus seres queridos. Algunos intentaron forzar las puertas, lanzando palos y piedras en señal de frustración, mientras la policía antidisturbios formaba un estrecho cordón alrededor de las instalaciones. La tensión reinaba en el ambiente mientras los familiares exigían respuestas sobre el destino de los reclusos. El penal de Topo Chico era conocido por su hacinamiento y su corrupción rampante. Diseñado para 3.635 reclusos, albergaba a más de 4.600, muchos de ellos en espera de juicio por delitos menores, ahora atrapados junto a asesinos empedernidos. Los Zetas y el cártel del Golfo dirigían eficazmente el penal, extorsionando a las familias de los reclusos para que pagaran por protección y controlando el contrabando. En el interior, la violencia era una amenaza cotidiana. Los guardias eran escasos y estaban mal pagados, y a menudo ignoraban las operaciones criminales tras las rejas. La noche del 11 de febrero, su falta de control permitió que las facciones rivales desataran una violencia sin precedentes. El motín duró unos 40 minutos, durante los cuales los reclusos incendiaron un almacén. Se veían llamas y humo desde el exterior de los muros de la prisión. Cuando finalmente se restableció el orden, el saldo fue alarmante: 49 fallecidos, todos varones, y 12 heridos, 5 de ellos de gravedad. El gobernador Rodríguez no se anduvo con rodeos al hablar del estado de las cárceles mexicanas. Toda esta corrupción dentro de las prisiones crea las condiciones actuales. Admitió que los presos controlaban Topo Chico y que se necesitaban reformas significativas para prevenir futuras tragedias. Las consecuencias fueron desalentadoras. Tropas y policías fuertemente armados inundaron el recinto penitenciario mientras las autoridades se apresuraban a identificar a las víctimas. Algunos cuerpos estaban tan quemados que la identificación tardaría días. Las familias esperaban ansiosamente que sus seres queridos hubieran sobrevivido. Para muchos, la tragedia les resultaba demasiado familiar. Apenas 4 años antes, 44 reclusos habían fallecido en un motín en la cercana prisión de Apodaca. Un duro recordatorio de la profunda crisis actual del sistema penitenciario mexicano, la masacre de Topo Chico fue el motín carcelario más mortífero que se había visto en años, lo que subrayó con contundencia la urgente e impostergable necesidad de una reforma integral. El gobernador Rodríguez instó públicamente a la inversión privada en la gestión penitenciaria, sugiriendo una transición gradual hacia un modelo de privatización al estilo estadounidense. También criticó duramente las reformas judiciales que permitían a los reclusos peligrosos apelar y cuestionar los traslados penitenciarios, lo que generó conflictos y tensiones constantes en las prisiones, como el que finalmente desencadenó este enfrentamiento mortal. Al disiparse el humo y calmarse la violencia, una cosa quedó dolorosamente clara para todos los observadores: las cárceles de México estaban completamente destrozadas y en un estado crítico. El motín de Topo Chico no fue solamente una tragedia aislada, sino más bien un síntoma profundo de un sistema que necesitaba urgentemente una reforma estructural y significativa. La violencia que estalló esa noche fue una dura advertencia para las autoridades, una que no podía ni debía ignorarse bajo ninguna circunstancia. Pero si creen que lo sucedido aquella noche fue brutal, esperen a ver y descubrir lo que sucedió después. Número 2.
Pelea nocturna en Isla Rikers. Octubre de 2021, Isla Rikers, un conocido foco de violencia y caos. Las cámaras de vigilancia captaron una escena que parecía más un club de lucha clandestino de Las Vegas que un centro penitenciario. Los reclusos se apiñaban alrededor de una celda, vitoreando a gritos, con los brazos en alto como si apostaran por los boxeadores encerrados. Este no fue un incidente aislado. Era un evento habitual conocido internamente como la Noche de la Lucha, orquestado por líderes de pandillas y, sorprendentemente, facilitado por algunos funcionarios de prisiones. El abogado Eric Burse describió la escena vívidamente. Ves a una agente penitenciaria, solo una agente en el suelo. Es evidente que ve lo que pasa, recordó Burse. En un momento dado, se acerca al líder y le dice: «Oye, es demasiado obvio. Tranquilos. Esto no fue solo una falla de seguridad. Fue un colapso total del control institucional». Un hombre en el centro de esta brutalidad es Dominic Nelson. Desde su cama en la sala de la prisión del Hospital Bellevue, Nelson relató su desgarradora historia. Nos daban compensaciones como cigarrillos, drogas, comida y cosas para hacer con otros reclusos, dijo Nelson. En mi último incidente, dejé inconsciente a un tipo y le oriné encima, y el guardia de prisiones me pagó por hacerlo. Su voz, tranquila pero grave, reveló la oscura realidad de la economía de las noches de pelea de Rikers. La participación de Nelson en estas peleas no era voluntaria. Afirma que un funcionario de prisiones lo obligó a luchar desde junio hasta diciembre del año anterior. Su recompensa: pequeños favores y contrabando. Pero cuando intentó retirarse, las consecuencias fueron inmediatas y brutales. Tras informarle a un oficial de la institución penitenciaria en el mes de diciembre que ya no estaría dispuesto a participar en las actividades conocidas como peleas nocturnas, transcurrieron varios días hasta que me atacaron de manera cobarde por la espalda y me apuñalaron brutalmente en el ojo, relató Nelson con evidente dolor. En la actualidad, aún permaneciendo hospitalizado bajo tratamiento médico, carga con las profundas cicatrices tanto físicas como psicológicas que dejó su participación forzada en el circuito clandestino de lucha que opera en las instalaciones de Rikers. El abogado Ilya Novofostovsky, quien representa legalmente los intereses de Nelson en este caso, aclaró y subrayó la naturaleza profundamente sistémica y estructural de esta violencia institucionalizada. Los portavoces oficiales y los responsables administrativos fueron reorganizados en sus puestos, pero la realidad fundamental de la situación no ha experimentado cambio alguno, afirmó con contundencia Novofostovsky. ¿Cuál ha sido la respuesta institucional ante estas graves denuncias? El Departamento de Correccionales de la ciudad de Nueva York afirma públicamente estar plenamente comprometido con la creación y el mantenimiento de un entorno considerablemente más seguro y sustancialmente más humano en el interior de nuestras instalaciones carcelarias. Sin embargo, estas palabras oficiales suenan completamente huecas y carentes de significado real en el contexto de la violencia constante y sistemática que persiste. La Asociación Benéfica del Funcionario de Prisiones pintó una imagen notablemente diferente de la situación, enfatizando y destacando el entorno operativo insostenible y extremadamente difícil en el que se ven obligados a operar a diario. Operamos continuamente en un entorno laboral insostenible y merecemos considerablemente más reconocimiento público por las vidas que protegemos activamente y salvamos cada día, expresaba su declaración oficial. Pero para los reclusos que se encuentran atrapados en el ciclo interminable de las denominadas noches de lucha, estas palabras institucionales ofrecen verdaderamente poco consuelo y ninguna solución real. Las consecuencias de esta violencia desenfrenada y sin control son absolutamente devastadoras para todos los involucrados. Solo en el transcurso del último año se han documentado oficialmente al menos 16 fallecimientos de reclusos en las instalaciones de Isla Rikers, lo que ha provocado y desencadenado numerosas protestas públicas y múltiples demandas urgentes de reforma institucional. Pero a medida que surgen y se hacen públicos más casos documentados, se hace cada vez más evidente que los problemas estructurales de Rikers son considerablemente mucho más profundos y arraigados que unos pocos agentes deshonestos aislados o incidentes puntuales y aislados. La administración actual de la ciudad afirma haber logrado avances significativos en el abordaje de estos problemas. El alcalde Eric Adams expresó públicamente su plena confianza en el nuevo comisionado de prisiones, Louis Molina, y declaró con optimismo: va a aumentar sustancialmente el personal disponible para que podamos transformar efectivamente la situación en Rikers de una manera verdaderamente muy humana y digna. Y tengo plena confianza en su capacidad profesional para hacerlo de manera efectiva. Pero para quienes viven la realidad cotidiana de Rikers, el cambio se siente lejano. Un juez de Manhattan reconoció el peligro. Tras revisar las grabaciones de vigilancia y escuchar los testimonios, el juez determinó que no era seguro para el cliente de Burse permanecer en Rikers. En cambio,
El hombre ahora lucha contra sus hijos desde casa, un raro respiro de la violencia que asola a tantos otros. El fenómeno de la noche de lucha en Isla Rikers no se limita a actos de violencia individuales. Es un síntoma de un sistema roto donde las figuras de autoridad participan o ignoran la brutalidad. Es un lugar donde sobrevivir a menudo implica participar en la violencia o convertirse en su víctima. Al alejarnos del sangriento espectáculo de peleas nocturnas, el verdadero costo se hace evidente. No se mide solo en cuerpos destrozados, sino en la confianza rota y un sistema desmantelado. Y aunque algunos puedan escapar de su control, para muchos Rikers sigue siendo un campo de batalla, donde las luchas rara vez son justas y las consecuencias siempre son brutales. Pero si cree que las noches de lucha de Rikers fueron el punto álgido de la violencia carcelaria, espere a ver lo que ocurre en la cárcel del condado de Cook. Número 1. Alboroto en la cárcel del condado de Cook. 8 de enero de 2024. La infame cárcel del condado de Cook de Chicago estalla en caos tras una brutal pelea carcelaria que deja a 5 reclusos apuñalados y varios heridos. Tras la pelea, se recuperaron armas fabricadas con inhaladores, lo que demuestra la creatividad de los reclusos para fabricar contrabando peligroso. No se trató de una simple pelea en una cárcel. El ataque se organizó, coordinó y ejecutó con precisión militar dentro de una de las cárceles más grandes de Estados Unidos. La cárcel del condado de Cook, conocida por su violento historial, alberga a miles de reclusos de las pandillas más peligrosas de Chicago. La tensión entre facciones rivales se había ido acumulando durante semanas. Los guardias notaron un aumento de la hostilidad y pequeños altercados, pero nada los preparó para lo que estaba por venir. Esa mañana, la cárcel parecía inusualmente tensa. Reclusos de 2 pandillas rivales fueron ubicados en áreas recreativas adyacentes. Las imágenes de vigilancia mostraron posteriormente sutiles señales manuales, coordinando el ataque que seguiría. De repente, se desató el caos. Reclusos armados con cuchillos improvisados, fabricados con inhaladores y otros artículos cotidianos, lanzaron un ataque coordinado contra sus rivales. 5 hombres fueron brutalmente apuñalados en los primeros momentos. El ataque fue rápido, calculado y diseñado para enviar un mensaje. Los guardias respondieron rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. La sangre manchó el suelo del área de recreación mientras los médicos entraban a atender a los heridos. Los atacantes habían ocultado sus armas tan bien que ni siquiera los registros minuciosos los detectaron, una prueba del ingenio de los reclusos. Las consecuencias fueron inmediatas y graves. Toda la instalación fue cerrada mientras los guardias registraban cada celda y área común en busca de más armas. Encontraron docenas de armas caseras, muchas de ellas elaboradas con materiales sorprendentes, como cepillos de dientes, utensilios de plástico rotos e incluso trozos de metal extraídos de las rejillas de ventilación. Las autoridades penitenciarias separaron rápidamente a las facciones rivales y recluyeron a los principales instigadores en régimen de aislamiento. Las víctimas del apuñalamiento recibieron atención médica por lesiones graves, aunque no ponían en peligro su vida, pero la violencia no terminó ahí. La noticia del ataque se extendió rápidamente por el submundo criminal. Los líderes de pandillas en el exterior amenazaron con represalias. La administración de la cárcel tuvo que actuar con rapidez para evitar una guerra abierta entre pandillas dentro de las instalaciones. Implementaron medidas de seguridad más estrictas, reforzaron la vigilancia y realizaron registro sorpresa de celdas las 24 horas. Los guardias recibieron capacitación adicional sobre identificación de pandillas y detección de contrabando. Los inhaladores, antes considerados dispositivos médicos inofensivos, ahora representaban un grave riesgo para la seguridad. La investigación reveló que el ataque se había planeado durante semanas. Los reclusos se comunicaban mediante mensajes codificados, señales manuales e incluso notas escritas que se pasaban durante las comidas. Aprovechaban movimientos rutinarios y brechas de seguridad para posicionarse y atacar. Este incidente obligó a las autoridades de Chicago a replantear la seguridad de la cárcel. Implementaron nuevos protocolos para monitorear la actividad de pandillas y detectar contrabando. Artículos médicos como inhaladores ahora requieren un manejo e inspección especiales. Sin embargo, a pesar de estas medidas, la violencia en la cárcel del condado de Cook sigue siendo una amenaza constante. Las rivalidades entre pandillas son profundas, y los reclusos siguen encontrando nuevas maneras de crear armas a partir de objetos cotidianos. La pelea del 8 de enero sirve como un duro recordatorio de la rapidez con la que puede estallar la violencia en las cárceles, incluso en instalaciones con medidas de seguridad modernas. Muestra la continua batalla entre reclusos y autoridades en la interminable búsqueda del control.